Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan todos una bendecida jornada. En este día nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar, queridos hermanos, pidamos perdón por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. La lectura del Evangelio de este día es Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, el tema que se nos presenta para la reflexión es el tema del reino de Dios. La primera conclusión que salta casi a golpe de vista es que el reino es una realidad que se deja encontrar. El reino de Dios es este tesoro que es encontrado en el campo o es esta perla preciosa. El reino de Dios es una realidad a la cual se puede acceder. La segunda cosa que nos debe centrar la atención y la reflexión es preguntarnos qué es el reino de Dios. El reino de Dios es la persona misma de Jesucristo. No debemos pensar el reino de Dios como un lugar, sino una dimensión, un estado de vida espiritual. Es vivir en Cristo, desde Cristo para Cristo. Es transformar la mirada sobre la realidad. Descubrir ese reino de Dios significa plenitud, significa alcanzar la felicidad, alcanzar la finalidad para la cual hemos sido creados. Cuando estamos en Cristo y la experiencia se vive con autenticidad, Cristo es una realidad que vale tanto la pena que podemos venderlo todo, dejar todo, simplemente porque no hay nada que se equipare a ese encuentro con Jesús. Es entender que caminamos junto al Dios mismo en nuestras vidas, a este Dios de la vida, al Dios que quiere ser el Dios con nosotros. Y desde allí, sin vivir en una anulación de la realidad, que sabemos que la realidad, la vida tiene sus momentos difíciles, es vivir en la plenitud y en la confianza de que no estamos solos, que Dios camina a nuestro lado, que es Él el que puede darnos las fuerzas cuando la vida golpee, cuando las circunstancias del mundo nos impacten. Si nos dejamos arrastrar por la corriente del mundo, el mundo nos propondrá vivir en un estado de lucha y de guerra permanente. Guerra con los hermanos, guerras con la realidad, guerra con todo. Dios es lo inverso. Dios es la invitación a vivir en la confianza, a confiar en la providencia de este Dios que no abandona a los suyos, sabiendo que no hay realidad que esté por encima de Dios, ni aun aquellas realidades que suponen el límite decisivo o límites fuertes, como pueden ser la enfermedad y la muerte
respectivamente. Dios está por encima y ni siquiera la muerte nos separará del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos que están escuchando esta reflexión, ir detrás del reino de Dios es apostar por la plenitud, es apostar por la felicidad, en un mundo que cada vez nos golpea más, en un mundo que cada vez nos quita más las fuerzas, las esperanzas, las ganas de seguir andando. Cristo es el camino, es la verdad y la vida que nos conduce a la plenitud de nosotros mismos. Y encontrándonos con Dios, nos encontramos con nosotros mismos. Por eso nos invita también esta reflexión, esta palabra, a todos aquellos que abrazan la fe, a vivir con alegría y esperanza, aún en medio de en medio de los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultades, confiando toda nuestra fuerza y todo nuestro corazón únicamente en el Dios de la vida. Que tengan todos una bendecida jornada, que Dios los proteja y los ampare en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.